estábamos comenzando nuestro espacio, de que en la Asamblea Nacional, óigame a mí, en la Asamblea General de la ONU, no en la Asamblea General, se tomó la decisión de sacar a Rusia, suspender a Rusia, esa es la palabra precisa, suspender a Rusia de su participación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta decisión se ha tomado con 93 votos a favor, 24 votos en contra y 58 abstenciones. Con respecto a lo que algunas personas están preguntando con respecto al voto de Venezuela, recuerden que Venezuela no, si bien participa de la Asamblea, no puede votar en este momento por la condición de impagos de Venezuela. Venezuela no ha pagado, no está al día con las cuotas de los pagos de las Naciones Unidas, entonces puede participar en todas las reuniones, puede intervenir en todas las reuniones, pero no puede votar. Entonces, en este caso, el voto de Venezuela no cuenta para ninguna de las tres categorías, ni a favor, ni en contra, ni abstención. Y bueno, para hablar de este tema y de las implicaciones que esto puede tener desde el punto de vista de este organismo multilateral de la Organización de las Naciones Unidas, tenemos en la línea telefónica a Ilenia Medina, quien es internacionalista, diplomática de carrera, actualmente diputada de la Asamblea Nacional y primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Además, durante prácticamente toda su vida diplomática trabajó justamente en estos organismos multilaterales. Ilenia, te saludamos, buenas tardes. Buenas tardes, Maripili, ¿cómo te va? Encantada de saludarte. Ilenia, quería que nos hablaras de qué significa, bueno, primero qué significa la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y qué implicaciones tiene que hoy se haya tomado la decisión de retirar a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos, de suspenderla. Mira, el Consejo, no es una comisión. El Consejo de Derechos Humanos, sí. El Consejo de Derechos Humanos sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas a través de la Resolución 51 desde el año 2006, 2007 aproximadamente, ¿no? Y tiene como propósito hacer un seguimiento al tema de derechos humanos y la responsabilidad que tienen los estados en relación a garantizar los derechos humanos de su población, en tanto y en cuanto efectivamente se cumplan los procesos. Es decir, que si un estado es denunciado en un organismo internacional, en este caso el Consejo de Derechos Humanos, es porque los procedimientos internos de cada país, del país concernido, ya ha cumplido, no han sido, a pesar de que la persona o las víctimas han recurrido a él, sus derechos han sido violados. Estamos hablando de derechos humanos que realmente sean graves, una afectación grave. Y bueno, de eso se trata, de eso trata el Consejo de Derechos Humanos, y ha desarrollado una serie de espacios de relatores y misiones, etcétera. Sin embargo, lo que se ha visto en los últimos años, desde hace mucho tiempo, es que Europa y Estados Unidos, que son los que realmente desde la perspectiva negativa de la palabra, en la actuación de estos organismos, porque en materia de derechos humanos efectivamente no se trata de tratar de controlar a los países y no coadyuvar, porque estos organismos se desarrollan en el marco de la cooperación, ayudar a los estados para que efectivamente la cooperación para mejorar las políticas públicas en materia de derechos humanos. Y lo que hemos visto en los últimos años, que eso no es así. De hecho, si eso efectivamente fuera realmente así, hace muchos años que Israel no solo estuviera fuera del Consejo de Derechos Humanos, Israel debería estar suspendida definitivamente de Naciones Unidas. Como en una oportunidad nosotros lo planteamos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Israel viene
asesinando al pueblo palestino desde el año prácticamente el año 48, cuando se inician las resoluciones en materia de los dos estados, de Israel y de Palestina. Entonces, lo que acaba de suceder es de verdad vergonzoso, ¿no? Porque tendrían que haber suspendido a Europa y a Estados Unidos de Naciones Unidas, inclusive el Consejo de Seguridad, por la masacre que cometieron en Yugoslavia y en varios países, en Libia, por cierto, en Irak, un asesinato, crimen de guerra, crimen de agresión en vivo y en directo y aplaudido por la gente que desconoce lo que estaba pasando allí. Ya. Ahora, este tema, este Consejo de Derechos Humanos, ¿hasta qué punto tiene una participación vinculante el hecho de que un país esté allí o no? Y te lo pregunto porque los países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos no necesariamente han ratificado los distintos instrumentos y normativas de la Organización de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Entonces es un poco raro, no sé, por decir raro, que haya países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, pero que no ratifican los instrumentos que este Consejo de Derechos Humanos trabaja en materia de derechos humanos. Entonces, me gustaría que me hablaras de eso, porque sobre esto, ahí te lo voy a preguntar claramente, Ilenia, sobre esto hay mucha hipocresía. Entonces me parece que es más una cosa mediática que una cosa que de verdad sea porque le preocupa a los representantes de estos países el tema de los derechos humanos. Entonces quiero que lo expliques, porque si lo digo yo, entonces dice, bueno, es que Maripili es Maripili, ¿no? Entonces, pero yo quiero que tú lo expliques técnicamente para ver si la gente que nos escucha entiende por qué hago esta afirmación de que hay una gran hipocresía con este tema, porque quiero que técnicamente le expliques a la gente lo que implica ser parte o ser miembro del Consejo de Derechos Humanos, que es menos importante que tener ratificados los instrumentos que garantizan el tema de derechos humanos a nivel internacional, que eso es lo que sí deberían hacer muchos de los países que son miembros pero que no tienen ratificados los instrumentos. Bueno, Estados Unidos en particular y algunos países del Caribe, por ejemplo, por lo menos en el marco del área del continente, y Estados Unidos de manera precisa es el país que menos convenios en materia de derechos humanos ha suscrito en el mundo, ¿no? En el sistema de Naciones Unidas. Solamente ha suscrito el de derechos políticos, derechos civiles. De resto no ha suscrito ningún otro tratado. 2 tratados nada más ha suscrito. De resto ninguno lo reconoce. Yo recuerdo que un debate en la OEA, cuando Venezuela estaba en la OEA y estaba yo participando como delegada de Venezuela justamente en el área de derechos humanos, y estábamos discutiendo sobre las garantías en materia de derechos humanos que los estados se obligan cuando suscriben tratados. Y cada país está dando su concepto sobre el Estado y las garantías en materia de derechos humanos. Y recuerdo que el representante de Estados Unidos lo dijo tal cual, así casi textual, que para Estados Unidos ellos no se hacían parte de los tratados porque es un tema de seguridad de Estado. Para ellos era prácticamente una amenaza a la seguridad de su Estado si suscribían instrumentos a nivel jurídico en materia de derechos humanos. Es decir, o sea que para ellos garantizar la seguridad de los Estados Unidos tienen que tener tranquilidad y que pueden violar los derechos humanos tranquilamente. Deja eso a lo cual se han dedicado. De hecho, Estados Unidos ni siquiera es parte de los tratados, de 98 tratados aproximadamente, no recuerdo cuántos, ellos se han hecho parte de 2 nada más. Ellos no son parte de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma. Recuerdo también en las grandes discusiones que se dieron para incorporar el delito de agresión, es decir, atacar a un país es una agresión, si no hay ninguna justificación, porque si el otro te está echando broma, entonces reacciona y haces uso de la legítima defensa, como lo que ha hecho Rusia en esta situación, que todos nosotros somos pacifistas, pero se está defendiendo.
Ahora, que haya paz es lo ideal, pero Rusia se ha venido defendiendo desde el año 91, del siglo pasado. Desde cuando comenzaron los ataques, apenas disuelta la Unión Soviética, comenzaron los ataques contra contra Rusia de manera más manifiesta. Ahora, la destrucción de Yugoslavia, que fue correlativo en el año 94, 96 y en el 99, cuando ya es a mansalva los miles de misiles que caen por parte de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos contra Yugoslavia, nadie dijo nada. A nadie se le ocurrió, no ocurrió nada. Lo de Libia, lo de Irak, es una aberración brutal, eso es un crimen de guerra. Y nadie se le ocurrió pedir una reunión de emergencia para ver qué sucedía con Estados Unidos y con la Unión Europea. Es un cinismo total. Ser miembro del Consejo, ser parte del Consejo de Derechos Humanos debe implicar que los estados que quieran ser miembros del Consejo hayan suscrito, se hayan hecho parte de todos los tratados. De todas maneras es una burla. Y es parte, lo que sucede es que eso es parte del control que tiene Estados Unidos y la Unión Europea de los países en desarrollo. Lamentablemente es así. Yo te puedo decir, mira, es doloroso ver que la Argentina de Néstor Kirchner se haya hecho parte de esa aberración de hoy. Chile, bueno, de Chile siempre se espera lo peor. Este pobre muchacho, que es así, se me parece mucho a Guaidó. A Chile, Colombia. Ay, no, Costa chica, Rica, por favor, ¿cómo vas a comparar a Boric con Guaidó? Por favor, no, es que Guaidó es incomparable. No, por supuesto. No, estoy de acuerdo contigo, por supuesto, porque Boric lo eligió el pueblo y este es un invento. Claro, por Dios, pero como te vas a comparar una cosa con la otra. El plan, no, porque fíjate tú lo que venía haciendo ese pobre muchacho. O sea, cayéndose beso a brazo con Justin Trudeau, que es otro payaso, que sí lo eligieron en el marco de sus mecanismos, pero aprobar esta barbaridad Argentina, Chile, Colombia es creíble, pues es normal, pues es una base norteamericana, no es un pueblo. Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay, bueno, en manos de este señor, el nuevo presidente, pero que no se aleja mucho de lo que piensa el señor Mujica. ¿Quién vota en contra? Bolivia, Cuba, Nicaragua. Venezuela, estoy segura de haber podido votar, hubiese votado en contra, por lo menos en mi apreciación. Abstención, estoy hablando de América Latina, se abstuvo Brasil, El Salvador y México. Entonces creo que ser parte del Consejo de Derechos Humanos, como tú bien lo planteas, tendría que ser miembro, o sea, haber ratificado por lo menos un alto porcentaje de los tratados, no de 2 tratados. Claro, porque a mí me parece insólito que de verdad, o sea, los Estados Unidos es el colmo de la hipocresía en materia de derechos humanos. Estados Unidos está en el Consejo de Derechos Humanos, se siente con la potestad de criticar y de evaluar a todo el mundo y de sacar o de meter a quien le parezca, pero Estados Unidos no ha ratificado ninguno, bueno, 2 de los casi 100 instrumentos en materia de derechos humanos que existen, ha ratificado 2 nada más. Entonces, ¿cómo es posible que una gente que no ratifica los instrumentos en materia de derechos humanos, es decir, no participa de la normativa y de la legislación que a nivel mundial existe sobre derechos humanos, pero entonces resulta que ellos sí tienen voz y voto allí y se sienten con el derecho de pertenecer y de expulsar gente y de sacar gente? ¿Qué es eso? ¿Qué relajo es ese? O sea, lo primero que no deberían pertenecer al Consejo de Derechos Humanos son los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no ha ratificado ni siquiera, de casi 100 instrumentos, solamente 2 instrumentos ha ratificado Estados Unidos. O sea, el resto de los instrumentos, ellos los utilizan, no sé, en las papeleras del baño de las oficinas de ellos. Hay otra cosa que me parece insólito. Fíjate tú que ellos convocan una sesión, la Asamblea General, bueno, Estados Unidos, con 58 copatrocinantes de esa basofia, en una reunión de emergencia, ¿no? Que se puede convocar de un día para otro. Me parece una aberración que para una decisión de tal magnitud, de tal importancia,
donde la gente pueda hacer sus evaluaciones y pida también las instrucciones de sus capitales. No, ellos convocan una reunión de emergencia y suspenden a Rusia. Eso puede tener consecuencias geopolíticas muy graves. Es decir, hay formas de convocar a las reuniones extraordinarias con 15 días previos, con pleno conocimiento, y las reuniones de emergencia que son prácticamente en horas. Es decir, una cosa sumamente delicada, porque te digo que son muchos los países que, tomando la diferencia de horario, poca cosa han podido consultar a sus propios países. Es sumamente grave, porque uno conoce el animal por dentro, uno sabe que, mira, mi sorpresa fue mucha cuando, estando en la OEA y estando en Naciones Unidas, entraba en conciencia que muchas de las delegaciones no sabían para qué estaban ahí, no conocían los procedimientos, no conocían las reglas, no estaban familiarizados, y las diferencias horarias hacían que las delegaciones actuaran de una manera apresurada por la presión de alguna de las delegaciones respectivas. Entonces, mira, esa resolución, si yo fuera a Rusia, no solamente por desmontar la patraña, averiguaría si estos países recibieron instrucciones por los tiempos, ¿no? Es sumamente delicado. Eso pasó con Libia, que por vez primera en la historia, a Libia, en aquel momento con Yasser Arafat, con Gaddafi. Con Gaddafi. Con Gaddafi hace una resolución, adopta una resolución para suspender a Libia del Consejo de Derechos Humanos. Luego lo llevan al Consejo de Seguridad, en el caso de Libia, y a partir de ahí a la Corte Penal Internacional. Todo un parapeto para poder para atacar a Libia, como lo hicieron sin ninguna autorización del Consejo de Seguridad. Atacaron y destrozaron a Libia para robarle su petróleo. Esto no lo van a poder hacer con Rusia, porque Rusia está ahí en el Consejo de Seguridad, pero es delicado porque fragiliza las relaciones entre los países, fragiliza los procedimientos que deben ser muy rigurosos. De para qué se convoca. Yo te puedo decir, me atrevo a decirlo por haber estado en Naciones Unidas, que muchas de esas delegaciones las sorprendió esa reunión de emergencia y no sabían exactamente qué estaban votando. Eso pasa. Y bueno, yo creo que es sumamente delicado lo que está ocurriendo. Fragiliza el Consejo de Seguridad, fragiliza Naciones Unidas y fragiliza la Asamblea General, que es tal vez una de las cosas más creíbles que pueda tener Naciones Unidas, ¿no? Nosotros, por cierto, me atrevo a informarte que mañana los partidos del Gran Polo Patriótico vamos a ir a la Embajada de Rusia. Esta es una iniciativa que habíamos tomado hace 2 semanas, que por las actividades de cada uno, incluyendo el embajador de Rusia, no habíamos podido completar. Mañana vamos a ir a entregarle al embajador de Rusia un comunicado de respaldo al gobierno y al pueblo ruso, que está ejerciendo su legítimo derecho a la defensa, pero que ha hecho luego de 8 años de ataques contra su población en Ucrania. Y bueno, y ahora las decisiones que tomó, es decir, vienen ellos tejiendo una postura en defensa de la paz, en defensa de su seguridad, en defensa de compromisos históricos que no fueron atendidos. Y bueno, sería muy irresponsable el presidente de Rusia no haber actuado, lamentablemente, pero es así, a pesar porque quien paga los platos rotos son los pueblos, pero Rusia tiene que velar por su seguridad. Y eso es así. Entonces nosotros vamos mañana en la tarde, vamos a ir a la Embajada de Rusia para presentarle ese comunicado de respaldo, porque hay que hacer un reconocimiento a Rusia, porque mostró exactamente su calidad
ética, cuando en pandemia los pueblos del mundo estaban abandonados, esos mismos pueblos que seguramente están votando contra Rusia, y fue el pueblo ruso, y fue la nación rusa, y fue su presidente que acudió a los países a darles vacuna, a darles asesoramiento, a darles apoyo. Eso es terrible, es una contradicción que está pasando, que está sucediendo en tiempo real, que definitivamente tenemos que revisarla y hacer, bueno, y hacer llamados de reflexión profunda. Ahora, Elena, cuando se apoya a Rusia, muchas personas lo que escuchan están apoyando la guerra. Entonces, estamos apoyando la guerra. En todo caso, estamos apoyando el derecho a la legítima defensa, y Venezuela lo ha vivido. Rusia está sometida a una serie de medidas coercitivas unilaterales, ha venido alertando desde el año 2014 en los acuerdos de Minsk, abiertos, generosos, para evitar la masacre contra su población en Donetsk, en Lugansk y en otros lugares. Está denunciando el fascismo que se ha venido desarrollando en Ucrania. Acaba de alertar de los 28, 30 laboratorios que tiene Estados Unidos en Ucrania, bien peligroso. Creo que eso es lo que trata de tapar Estados Unidos en el mundo, decir, Rusia está siendo suspendida con el propósito de acallar que estaban desarrollando armas de destrucción masiva bacteriológica. Eso es sumamente grave, y eso es, Rusia debería olvidarse de eso y simplemente montar su resolución y mostrar con pruebas que efectivamente estaban haciendo armas de destrucción masiva bacteriológicas en Ucrania, que afectan al mundo, que han dañado al mundo, incluyendo a Venezuela, incluyendo a América Latina, todo lo que hemos venido, lo que el mundo ha vivido. Entonces, bueno, poder decir lo que quiera, pero todos saben que a Rusia han tratado de marcarla, sitiarla, bloquearla, desde el mismo momento que desaparece la Unión Soviética, desde el año 1994, 96, justamente cuando comienzan a insuflar las diferencias étnicas en Yugoslavia, que era justamente una confederación de naciones, que estaba en manos justamente de una persona que había promovido, de Tito, que había promovido el movimiento de los no alineados, ningún bloque ni otro, simplemente la posibilidad de las naciones del mundo de vivir en paz, en su soberanía, con una visión distinta, sin tener que sumarse a ninguno de los dos bloques. Destruye justamente la República Yugoslava, creada por Tito, y que tenía uno de los índices más altos crecimiento en el mundo. Por eso la destruyeron, como destruyeron Libia, porque justamente tenía los más altos índices de crecimiento y desarrollo humano en África, como hacen con Venezuela, que en la Venezuela de Chávez venía los altos índices de desarrollo de Venezuela eran superiores en cualquier momento de su historia, y tenía que destruirla. Tiene que destruir que los gobiernos progresistas no gobiernan, no saben gobernar. Es parte de eso, de un modelo contra otro modelo, y es lamentable que algunos países en desarrollo o los países del sur voten contra Rusia, un momento tan definitivo para la humanidad. Ya. Bueno, Elena, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y que nos hayas explicado este tema. Muchas gracias. Gracias a ti por estar atenta a estos temas que son tan importantes para que nuestro pueblo conozca que es un pueblo culto en qué momento estamos de nuestra historia. Te agradezco a ti. Gracias. Amigos, Ilenia Medina, con quien estábamos conversando, ella es internacionalista, diplomática de carrera, diputada de la Asamblea Nacional, primera vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional.